Hola, soy Marta. En el futuro, dos viajeros espaciales están a bordo de una nave espacial, y también tienen la capacidad de viajar a la Tierra en los cuerpos de sus homólogos clonados idénticos con el fin de estar con sus familias. No olvides suscribirte. En 1969, David está dibujando retratos de sus hijos cuando su esposa Jessica interrumpe, recordándoles sus planes. La familia disfruta de un agradable momento en el teatro, donde se encuentran con una pareja que reconoce a David de las noticias, maravillándose de lo realista que parece. Sin embargo, Jessica corta la conversación abruptamente y regresan a casa, donde ella nota una furgoneta sospechosa cerca pero elige ignorarla. Más tarde, después de acostar a los niños, David y Jessica pasan tiempo en un ambiente romántico antes de que el reloj de pulsera de David le avise que debe irse. Mientras tanto, Cliff lleva una vida tranquila en el campo con su esposa Lana y su hijo Henry. Se mudaron lejos de las multitudes, pero Henry es distante y frío hacia Cliff. Su vida es tranquila, con Cliff realizando tareas y una interacción mínima con Lana. Lana parece aburrida y posiblemente deprimida. Mientras está ocupado con los platos, el reloj de pulsera de Cliff también emite un pitido, señalando su regreso al trabajo. Tanto Cliff como David se apresuran a una habitación secreta en sus respectivas casas, donde activan sillas especiales e ingresan contraseñas, transportando su conciencia a una estación espacial. Están a mitad de camino de una misión espacial profunda de 6 años y mantienen réplicas robotizadas de sí mismos en la Tierra para pasar tiempo con sus familias. Solo despiertan en la estación para tareas y mantenimiento. En este día los han llamado de regreso debido a una advertencia, y Cliff se prepara para ponerse su traje espacial para reparaciones, desconectándose de su réplica terrestre. Afortunadamente el problema no es demasiado grave y, con David proporcionando orientación a través del sistema de comunicación, Cliff completa la tarea en solo unos minutos. Después, los dos hombres conversan de manera informal antes de regresar a sus vidas regulares en la Tierra. Cliff luego regresa con Lana, quien está en la cama leyendo. Ella expresa el deseo de organizar una fiesta para sus nuevos vecinos y conocer mejor a los lugareños. Sin embargo, Cliff está algo indeciso y promete considerar la idea, aunque Lana percibe que probablemente la rechazará. Mientras tanto, David es abruptamente despertado por ruidos que provienen de abajo. Cautelosamente agarra un bate y avanza con precaución hacia la sala de estar, donde se sorprende al encontrar a un grupo de activistas extremistas. El líder, Kappa, condena a David como una abominación y afirma que su grupo está en una misión divina. Están decididos a ver la máquina, y desoyen las súplicas de David para que se vayan. ¡No! A pesar de los intentos de resistencia de David, se encuentra impotente mientras el grupo se acerca a él, poniéndolo violentamente contra el mostrador. En un giro impactante y macabro, Kappa despoja a David de su brazo. Sin embargo, para asombro de todos, no hay sangre, dejando a Kappa maravillado por la naturaleza extraña e inusual de la condición de David. Después de esto, Kappa alcanza un martillo con la intención de golpear la cabeza de David. Pero en un instante David recupera abruptamente la conciencia dentro de la estación espacial. En un estado de pánico, David restablece apresuradamente la máquina y se reconecta a su réplica robot, solo para descubrir que ahora está atado en un sofá. La pandilla extremista ha capturado a su familia, y Jessica les muestra su mano ensangrentada como prueba de su humanidad. Sin embargo, Kappa permanece imperturbable, convencido de que la familia de David son pecadores por asociarse con lo que él ve como una abominación. David ahora se ve obligado a presenciar el espectáculo horroroso mientras estos individuos trastornados proceden a asesinar a su familia, dejando su sangre salpicada en las paredes, y luego prenden fuego para incinerar tanto los cuerpos como la réplica misma. Mientras tanto, en la casa de Cliff, recibe una llamada tardía sobre la trágica situación de David. Regresa a la nave espacial, donde encuentra a su amigo devastado. Sin embargo, David, abrumado por el dolor, rechaza los intentos de consuelo de Cliff y le grita enojado que lo deje solo. Cliff se reconecta con la Tierra y comparte la desgarradora noticia con Lana, aunque ella ya ha visto la historia en el periódico de la mañana. Cliff se comunicó con Control de Tierra y recibió instrucciones de dejar a David solo, ya que se enteró de que los criminales se habían entregado a la policía. Aunque se le ofrecieron guardias de seguridad para su casa, Cliff los rechazó, sabiendo que no podrían ubicar el lugar apartado. Tenía preocupaciones sobre el aislamiento y el aburrimiento de David en la estación, y Lana se preguntaba por qué no podían crear una nueva réplica. Aparentemente era imposible sin el cuerpo original para replicar, y aunque pudieran, David no tenía nada a que regresar. A medida que Cliff continuaba regresando a la estación, se preocupaba cada vez más. Aunque David hablaba menos, no había otros signos inusuales notables.
Una mañana, Cliff leyó en el periódico que la familia de David tendría un funeral televisado, dándose cuenta de que David tendría acceso a él. En la estación, David observó solo el funeral, profundizando su depresión. Pasaron los días y el aislamiento, junto con la falta de actividad, comenzó a afectar a David, haciendo que poco a poco perdiera el control de la realidad. Una tarde, mientras pescaba con su hijo, Cliff recibió un informe de emergencia sobre un problema de esclusa de aire en la estación. Al llegar, encontró a David encerrado en una habitación, aparentemente en un estado de trance, como si estuviera tratando de poner en peligro la misión o poner fin a su propia vida. Cliff forzó la puerta y revisó a David, quien afirmó estar bien. Al regresar a la Tierra, Cliff compartió sus preocupaciones con Lana. Si David hiciera algo para sabotear la misión, Cliff enfrentaría las consecuencias, potencialmente incluso la muerte. Lana sugirió que Cliff permitiera que David usara su enlace solo durante una hora para tomar un descanso del aislamiento y disfrutar del aire fresco, pero sin dejar que su hijo Henry se enterara de la situación. Más tarde, Cliff regresó a la estación y, durante sus comprobaciones de rutina, ofreció a David la oportunidad de usar su enlace. David aceptó la oferta con entusiasmo y antes de irse, Cliff informó a Lana que fuera amable con él. Una vez en la Tierra, David tuvo que adaptarse a su nuevo cuerpo. Lana le dio una cálida bienvenida y lo llevó a dar un paseo por el bosque, compartiendo su lugar favorito junto a un árbol masivo. David absorbió los paisajes y sonidos, maravillándose de los diversos insectos, el aire fresco y la sensación de las hojas. Abrumado, incluso derramó lágrimas, y Lana lo reconfortó con un abrazo. Después de su regreso, David miró largamente la casa mientras Henry miraba desde adentro. Al regresar a la nave, David expresó su gratitud a Cliff por la experiencia. Con una inspiración renovada, comenzó a dibujar de nuevo. Varios días después, cuando Cliff regresó a la estación, David le mostró un dibujo de la casa, impresionando a Cliff con su precisión, considerando que David estaba trabajando de memoria. David sugirió que si la familia compraba algunos óleos, podría crear una pintura completa como regalo de agradecimiento. Por supuesto, entendía si Cliff no quería compartir el enlace nuevamente para ese propósito. Cliff prometió considerarlo y regresó a casa para discutir los detalles con Lana, asegurándole que sería solo una hora una vez a la semana. Inicialmente reacia, Lana finalmente fue persuadida por el argumento de Cliff de que pintar podría ser terapéutico para David. Así que ella aceptó el acuerdo. La próxima vez que David se despertó en la Tierra, Lana había instalado un estudio de arte completo y un tocadiscos en el granero. David notó que ella tenía un libro de ciencia ficción, lo que provocó una conversación sobre el género antes de que Lana lo dejara trabajar. Por primera vez en mucho tiempo, Lana sintió que tenía una conversación genuina. Pasaron los días con los dos astronautas compartiendo el enlace como habían acordado. La pintura estaba teniendo claramente un efecto positivo en David. Inicialmente Lana le dio espacio, pero con el tiempo, se acercaron y ella comenzó a pasar tiempo en el granero mientras él pintaba. Un día, David acercó a Lana para enseñarle cómo hacer una pincelada en la pintura, y Lana sintió una calidez al ver que el cuerpo de su esposo estaba siendo cariñoso con ella nuevamente. Cuando David estaba solo en la estación, comenzó a pasar su tiempo dibujando retratos de Lana. Finalmente convenció a Lana para que condujera a la ferretería a comprar aceite para las pinturas. Mientras Lana hacía las compras, David salió del coche y disfrutó estar en la ciudad nuevamente. Cuando Lana regresó, la persuadió para visitar una librería donde compró su libro de ciencia ficción favorito para ella. Sin embargo, surgió un momento incómodo cuando la cajera lo reconoció, lo que llevó a David a fingir ser Cliff. La conversación se volvió incómoda cuando ella mencionó la tragedia de David, y Lana tuvo que cortarla abruptamente. De vuelta en el coche, Lana consoló a David colocando su mano en su hombro, y él correspondió cubriéndola con la suya. Más tarde esa noche, David regresó a la estación con una nueva inspiración, mientras Lana no podía dejar de pensar en la calidez de su tacto. Durante su próxima visita, David finalmente completó la pintura al incluir un retrato de Lana en el lienzo, lo que ella encontró halagador. Entonces, en un momento de celebración, David le pidió a Lana que bailara con él, pero en medio del baile, sus manos comenzaron a ser más íntimas. Lana aparta a David y corre hacia la casa, sin darse cuenta de que Henry está mirando. David sigue a Lana y sugiere que puede decir que ella lo quiere según cómo lo mira. Lana lo rechaza firmemente, recordándole que ella ve a su esposo, no a un visitante. Desconsolado, David regresa al granero y descubre que la pintura ha sido arruinada, con Henry allí, habiendo manchado su mano de pintura. En un ataque de ira, David golpea al niño, quien corre hacia la casa. Cuando Lana se entera del incidente, le dice a David que se vaya. Cuando David despierta en la estación, se guarda el incidente para sí mismo. Cliff regresa a la Tierra y discute con Lana,
quien está molesta porque un extraño golpeó a Henry. Cliff no entiende completamente el problema, ya que él también lo ha hecho. Él cree que David necesita cerrar un ciclo y convence a Lana de dejarlo venir una última vez para terminar la pintura. Okay. Durante su próxima visita, Lana se va con Henry, dejando a David trabajar solo. En la estación, Cliff descubre que la cinta de correr no funciona, lo que lo obliga a encontrar algo más para ocupar su tiempo. Mientras mira los dibujos de David, se encuentra con algunos de Lana sin ropa. David recibe una alerta en su reloj y regresa a la estación, pero solo es Cliff quien exige una explicación para los dibujos. David intenta explicar que son solo fantasías, pero Cliff lo golpea de todos modos. En respuesta, David le dice a Cliff que lo tiene todo pero no le importa, dejando a Cliff reflexionando sobre sus acciones. De vuelta en la Tierra, Lana espera en el coche con Henry hasta que sabe que Cliff estará de regreso. Cliff se conecta con su réplica y destruye la pintura en el granero antes de discutir con Lana. Lana niega haber hecho algo con David, pero admite haber tenido algunas reacciones cálidas debido al aburrimiento y la soledad. Al darse cuenta de que no ha estado cuidando bien a su esposa, Cliff se disculpa y la abraza. La próxima vez que Cliff regresa a la estación, David se disculpa y solicita una última visita a la Tierra para disculparse también con Lana. Furioso, Cliff lo rechaza y miente, afirmando que Lana encuentra a David asqueroso y engañoso. You will not see or speak to her ever again. Algún tiempo después, Cliff está en la Tierra, tratando de ser un mejor esposo y padre. De repente recibe una alerta en su reloj y corre de vuelta a la estación, donde David le informa que algo se rompió afuera. Cliff deja sus efectos personales atrás, se pone su traje y va a inspeccionar los paneles de la estación. Sin embargo, no encuentra nada roto allí, y David permanece sin responder a través de las comunicaciones. Cliff intenta regresar, pero descubre que la puerta está cerrada con llave. Comienza a gritar, y después de varios minutos, finalmente lo dejan entrar de nuevo. David explica que estaba en el baño y que la computadora envió un informe falso. Where's my tag? Cliff encuentra esto sospechoso y nota que le falta la etiqueta. De repente David saca la etiqueta de su bolsillo, lo que hace que Cliff entre en pánico. Toma la etiqueta y corre de vuelta a la Tierra, solo para despertarse y encontrar su réplica cubierta de sangre. Aterrorizado, Cliff investiga, siguiendo un rastro de manchas de sangre hasta que descubre los cuerpos de su familia, lo que lo lleva a un completo colapso. Momentos después, un angustiado Cliff regresa a la nave espacial, donde un escalofriante David le ofrece un asiento. Si te interesan este tipo de películas, por favor procede al siguiente vídeo en la pantalla y también comparte tus pensamientos sobre esta película en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete. Adiós.